Jesucristo podemos salir de la muerte, ¿no? Este es el plan de restauración de nuestro Dios todopoderoso, que puede resucitar a los muertos, que puede levantar a los muertos espirituales por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Y esto por qué sabemos? ¿Cómo sabemos que esto es así? ¿Por la obra de quién? ¿Quién nos convence de esta verdad? El Espíritu Santo, el Espíritu que vivifica. Y para esto vamos a leer el pasaje de esta noche, en el cual vamos a meditar esta noche. Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 14. Leemos alternativamente. Como no hubo estudio bíblico de esta palabra, vamos a leer todo el pasaje. Empiezo yo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Oremos para antes de escuchar este mensaje. Señor, gracias por la obra del Espíritu Santo que nos sacó de la muerte en la que nos encontrábamos cautivos en el pecado. Pero tú nos revelaste nuestro estado miserable y nos mostraste la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros hoy estamos rendidos a tus pies porque sabemos que esta obra restauradora que tú haces en nosotros es tuya, es solamente tuya. Y por la obra del poder de tu Espíritu Santo queremos ser restaurados, queremos ser renovados solamente por tu poder, solamente por tu intervención en nosotros. Señor, guía con el Espíritu Santo esta noche, este mensaje y todo lo que hagamos, clamando por la obra de tu Espíritu Santo, sea una manifestación de tu gloria entre nosotros, Señor.
Te damos gracias y pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. La visión del Valle de los Huesos Secos refleja el estado miserable del hombre sin Dios. El pueblo de Israel estaba en cautiverio, desolado, sin esperanza. Por eso el Señor llevó a Ezequiel a un valle lleno de huesos secos para revelarle su plan de restauración. Poniendo su espíritu, los volvería a la vida y restablecería su identidad como pueblo de Dios. Los volvería a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Este Dios es el que nos levantó de la muerte para una vida con esperanza celestial. El Espíritu de Dios nos revele su plan de restauración y renueve nuestra esperanza en su reino. Como su pueblo, seamos un reino de sacerdotes, una nación santa, que esta noche experimentemos su presencia por medio de la apertura de nuestro corazón para ver su gloria. Primera parte, el Valle de los Huesos Secos. Los versículos 1 y 2 dicen: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. El Espíritu de Dios transportó a Ezequiel a contemplar un valle lleno de huesos. Dice la palabra, me llevó, dice Ezequiel, me puso, me hizo pasar. Dios lo puso en medio de un valle de huesos secos y le hizo pasar en todo su alrededor. ¿Para qué? ¿Para qué habrá querido Dios que el profeta viera esos huesos secos? Dios quería que Ezequiel tuviera una vista espiritual sobre el estado de su pueblo, el cual él formaba parte. Solo por la intervención del Señor podemos ver nuestro estado. Él nos conduce al autodescubrimiento, nos hace ver nuestra miseria y nos hace reconocer nuestra necesidad espiritual. El versículo 11 nos ayuda a comprender un poco mejor el motivo por el cual Dios llevó a Ezequiel a ese valle. Dios le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. En el año 597 a.C., cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén, llevó cautivos a muchos judíos a Babilonia, entre los cuales estaba Ezequiel, un hijo de sacerdote. La nación judía fue destruida totalmente en el año 586 a.C. por otra invasión babilónica, porque Sedequías, rey de Judá, se rebeló contra Babilonia. El pueblo de Israel estaba desolado. Esta situación ya había sido profetizada por Jeremías 27:22. A Babilonia serán transportados y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Los corazones de los israelitas estaban en desolación, sin esperanza. El pensamiento fatalista los había invadido. Pereció nuestra esperanza, decían. Somos del todo destruidos. Podemos imaginar su estado, llenos de incertidumbre, desparramados por distintos lugares y hundidos en la depresión, lejos de su tierra, sin unidad y sin identidad como pueblo de Dios. La visión de Ezequiel se parece mucho a la realidad que observamos a nuestro alrededor. El mundo sin Dios está cautivo en el pecado. No tiene otro propósito más que esta vida, que pasar esta vida lo mejor posible. Solo vive para divertirse, para bailar, tomar, viajar, entretenerse.
Y a eso le llaman vivir la vida. Pero sin embargo están muertos, secos como esos huesos. En lo más profundo de sus corazones están llenos de vacío, soledad e insatisfacción. En la actualidad la situación se empeora cada día. Satanás está dominando este mundo, engañando con placeres pasajeros. El alcohol, las drogas, el sexo promiscuo. Cuando llegan las adversidades, que estas cosas no pueden resolver, se hunden en la miseria. Pero al lado de estas personas hay otras, que parece que llevaron una vida más sana e incluso luchan para adaptarse a las situaciones difíciles, enfocándose en su capacidad para hacerlo. Se habla en la actualidad de la resiliencia. ¿Escucharon ese término? La resiliencia es la capacidad de adaptarse y superar la adversidad, trauma o tragedia. Así creen que son capaces de superarse y se convierten en seres autosuficientes y orgullosos. Pero también ellos están muertos. Así es como el hombre sin Dios pretende sobrellevar su vida, pero no pueden evitar empeorar su situación. Cada día hay más suicidios por causa de la depresión, familias destruidas por el odio y el engaño. La violencia domina las relaciones entre las personas. Mujeres matadas por sus maridos, niños abusados, maltratados, matados a golpes por sus padres, violaciones, homicidios. Estas son las noticias de todos los días. El cautiverio en el pecado parece que nunca va a acabar. Realmente es un mundo de muertos espirituales, como ese valle de huesos secos. Como vemos, ese valle reflejaba el estado del pueblo de Israel. Pero Dios, por su amor, quería levantarlos, quería sacarlos de esa vida miserable. Por eso se los llevó a Ezequiel y le mostró ese estado. Por medio de su profecía, ellos podrían ser restaurados. Podemos contemplar el amor de Dios y su fidelidad hacia quienes elige. Nosotros también nos encontrábamos en alguno de esos grupos que forman este mundo. No importa la situación en la que nos encontremos. El Señor quiere levantarnos de la muerte espiritual, de la depresión, de la desolación, de nuestra sequedad por causa del estancamiento. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Por eso Él quiere levantarnos. Por eso Él no nos dejará en la situación de miseria. Segunda parte, la obra restauradora. Después de hacerlo recorrer el valle de los huesos secos, el Señor le dijo a Ezequiel: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel le contestó: Señor Jehová, tú lo sabes. En realidad no había posibilidad de que esos huesos vivieran. Su descripción como secos nos lleva a esa conclusión. En Jurassic Park y en la segunda, que es Jurassic World, ahí podemos ver, ¿no?, que existe la fantasía de crear seres vivos tomando ADN de los huesos fósiles. Pero aún en la actualidad podemos afirmar que esto no es posible. Es fantasía, no crean esto. Pero el Señor le dijo a Ezequiel, frente a un valle de huesos secos, que profetice. Versículos 4 y 5 dice, ¿no? Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ezequiel debía hablarle a esos huesos secos, diciéndoles que oyeran la palabra de Jehová. Parece absurdo lo que Dios le está ordenando a Ezequiel, porque esos huesos eran materia inerte, sin ninguna posibilidad de escuchar en el sentido que nosotros entendemos. Es como ordenarle a una montaña que se traslade. Pero Dios le dio un mensaje de vida. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis.
Esto me lleva a pensar, ¿no?, en la primera lectura que vimos en esta conferencia, ¿no? Vimos la importancia de nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Para esto fue necesario, dice la palabra, era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Fue necesario que Jesús pagara el precio y nos redimiera por medio de su muerte. Por medio de su palabra y el Espíritu Santo se produce la regeneración de los muertos y nace la esperanza de volver a estar en comunión con el Creador. Ese valle de huesos secos se convierte en el Edén restablecido para los que por fe en Jesucristo son renacidos. El versículo 6 dice: y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová, dice el Señor. La obra del Espíritu Santo se manifestó ante Ezequiel. Según los versículos 7 y 8a, él profetizó como le fue mandado, y hubo un ruido, un temblor. Los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y había tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. La profecía de Ezequiel trajo una transformación en esos huesos secos. De pronto, ellos se convirtieron en cuerpos identificables. Dios restablecería la identidad a su pueblo. Como dijimos, esos huesos secos eran y se referían a Israel. En los versículos 12 y 13, el Señor le dijo a Ezequiel que profetice a este pueblo y les anuncie que Él abriría sus sepulcros y los sacaría de sus sepulturas. Esto significa que Él los sacaría de Babilonia, los haría volver a habitar su tierra. En esos versículos Dios los llama pueblo mío. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, dice el versículo 12. Cuando os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Versículo 13, pueblo mío. Dios restauró a Israel. Con ese poder puede librarnos de la muerte y el yugo de Satanás por la obra del Espíritu Santo. En realidad, era imposible que esos huesos cobraran vida, pero para Dios no hay nada que lo sea, ni siquiera hay algo difícil para Él. Jeremías 32:27 nos dice: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo que el Señor no pueda restaurar en tu vida? Como en la visión de Ezequiel, Él levanta a los muertos espirituales del sepulcro para darles vida. Efesios 2:5 dice: estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por su infinita misericordia y maravillosa gracia, Él nos rescató del pecado que nos tenía cautivos. El pecado era nuestra Babilonia. Por medio de la redención en Jesucristo, mediante su muerte y resurrección, tenemos verdadera vida. En Juan 10:10b, Él nos dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús nos provee una vida plena, gozosa, porque podemos ver el reino de Dios. Por esta visión podemos llevar una vida de obediencia como Abraham y podemos aceptar el llamado de Jesús de anunciar ese reino celestial. Pero esto es posible solo por el Espíritu Santo, que usando la palabra como su espada, penetra en nosotros y nos otorga la fe y el poder para hacer la obra de Dios. Tercera parte, una vida llena de esperanza. El versículo 8 dice: y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Dijimos, tenían cuerpos identificables. Pero luego dice el versículo: pero no había en ellos espíritu. Dios completa su obra de restauración por medio del Espíritu Santo. Esta obra
está realizada por la profecía, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Por eso le dijo a Ezequiel: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Dios lo mandó ahora a hablarle al Espíritu Santo. El versículo 10 describe que Ezequiel profetizó como se le había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Podemos ver que al clamar por el Espíritu Santo, vino y les dio vida y los levantó sobre sus pies. El Señor no solo restauró a su pueblo, como a esos huesos secos desparramados, sino que los estableció como ejército suyo. El versículo 14 concluye con el mensaje para Israel: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Solo por la obra del Espíritu Santo podemos tener reposo. ¿Cuántos de nosotros estamos cansados? ¿Cuántos de nosotros estamos llevando una vida estresada, que no tiene esperanza de salir de esa situación? Pero el Señor dice: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, porque Él es fiel, Él cumple su promesa. La vida en reposo no consistió para el pueblo de Israel en una vida de ocio, sino que Dios, al hacerlos regresar del cautiverio, también restableció su templo y les renovó el sacerdocio. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La esperanza del pueblo de Israel era la promesa de Dios. Del mismo modo, Él nos promete una vida a su lado, en las moradas eternas. Ese es nuestro verdadero reposo. Pero la vida de aquel que tiene esta esperanza no consiste en no hacer nada, sino todo lo contrario. Hoy pudimos escuchar la palabra, ¿no?, que nos exhortó a aceptar el llamado de Jesús. Él nos llama a cumplir, a batallar contra el pecado para llevar una vida santa y también cumplir con el rol sacerdotal. Esto también es la obra del Espíritu Santo. Cuando los discípulos fueron establecidos para expandir el evangelio de salvación, Jesús les dijo, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aunque los discípulos eran débiles, pudieron cumplir su misión conforme a su esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si miramos nuestra realidad, no podríamos nunca aceptar el llamado de Jesucristo. ¿Quién puede estar tan seguro de tomar el arado y no mirar atrás? Podríamos decir, ¿podríamos decir que tenemos esa capacidad? No tenemos capacidad alguna para hacer la obra de Dios, pero es importante saber que solo por el Espíritu Santo podemos seguir a Jesús, llevar una vida santa como la que Él llevó y cumpliendo la misión que Él nos dejó de expandir el reino celestial. Dios nos lleva como a Ezequiel a ver nuestra miseria. Lo hace para que reconozcamos nuestra necesidad de su intervención. Él nos revela que mandará el Espíritu Santo
para que seamos levantados de la muerte espiritual y siendo renacidos tengamos una viva esperanza. Y también promete restablecernos en nuestra identidad como su pueblo, en nuestra santidad, dándonos el poder para llevar a cabo nuestra misión como sacerdotes, acercando a otros a la presencia de Dios. Esta noche nos reunimos para orar, para clamar al Espíritu Santo, pensando en la vida de Jesús, pensando en las palabras que hoy escuchamos acerca de la vida de peregrinaje de Jesús y de su predicación del reino de Dios. Algo que pensé, ¿no? Jesús siempre oraba. Jesús siempre tenía comunión con su Padre. Esta era la única forma de llevar esa vida que él llevaba. Nadie puede llevar la vida de Jesús sin el Espíritu Santo, porque no hay hombre alguno que tenga esta capacidad. Por eso, reconociendo nuestra miseria, nuestro ser incapaz, podemos clamar al Espíritu Santo y vivir esa vida que Jesús nos muestra, maravillosa, gozosa, llena de esperanza. Esta noche experimentemos una restauración verdadera por medio de la oración. Jeremías 33:3 dice, no lo di para que los hermanos proyecten, porque esto es lo último que quería compartir, ¿no? Como mensaje. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor quiere que clamemos porque Él está dispuesto a mostrarnos su gloria, a mostrarnos que nosotros no podemos, pero Él puede. Él puede levantar a los muertos, Él puede revestir los huesos de tendones, de carne, de piel y poner espíritu en ellos y levantarlos para formar un gran ejército en extremo, dice, grande, ¿no?